Muy buenas a todos, chicos y chicas. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a ver cómo creamos una aplicación desde cero con inteligencia artificial y cómo la subimos a un servidor propio o a una App Store en este caso, para poder utilizarla en nuestros dispositivos móviles. Así que dicho esto, dentro vídeo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en websim.ai. Esta plataforma ya la vimos en un anterior vídeo que os dejo por aquí arriba. Y es una plataforma en la que podemos crear a partir de instrucciones de texto, ya que funciona con procesamiento del lenguaje natural, pues lo que nosotros queremos crear. En este caso podemos crear juegos, podemos crear aplicaciones, podemos crear páginas web, landing page, lo que queramos. Así que en este caso he preparado aquí un prompt que, bueno, si lo queréis, pues os lo estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y simplemente vamos a introducirlo en la ventanita de aquí arriba, la ventanita de como de búsqueda que tiene. Pues le voy a pegar este prompt que tengo por aquí. Vale, en este caso, para que sepáis qué es lo que estamos creando, vamos a hacer una aplicación de detección de objetos en tiempo real. Entonces esto tiene una serie de opciones básicas que serían resetear la cámara, reiniciar la detección y capturar la pantalla. Así que vamos a ver esta primera versión que nos ha dado. Bien, pues como veis, en este ejemplo se está activando la cámara, ¿vale? Y tenemos estos botones por aquí: resetear cámara, reiniciar detección y capturar pantalla. Aquí vemos en este caso que sí que ha cogido la captura de pantalla, pero en principio no hace nada, no está detectando los objetos, así que vamos a decírselo. Bien, pues ahora como veis se ha vuelto a activar la versión 2, después de ponerle que no detectaba los objetos, y ahora como veis sí que me va siguiendo y me va poniendo en este caso pues que soy una persona y el porcentaje de coincidencia en este caso que tiene con una persona. Aquí vamos a introducir una segunda variable que sería el teléfono móvil, como veis, lo sigue perfectamente, ¿vale? El ratón, como veis, pues también lo coge como un control remoto. Así que en este caso tendríamos creada nuestra aplicación de detección. Aquí va poniendo el historial de objetos detectados, como sería la persona, laptop, remote, cell phone. Bueno, aquí en este caso pues vemos que tiene algunos fallos, ¿no? de cosas que realmente no han aparecido, pero en principio pues está bastante bien, ¿no? Podríamos cambiar un poco pues la interfaz o los botones que nosotros queramos, pero en principio lo vamos a dejar así, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para guardar esto y utilizar el archivo que nos ha generado? Pues le vamos a guardar aquí, en la pestañita, y lo vamos a dejar como detección de objetos en tiempo real. Vale, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues nos lo vamos a descargar, le damos a los tres puntitos y a Download. Nos descargamos el archivo y aquí tenemos el HTML. Como veis, aquí nos está pidiendo el permiso para usar la cámara, le damos a permitir y ya tendríamos lanzada la aplicación, ¿de acuerdo? Tendríamos que esperar pues unos segundos para que vuelva a cargar lo que sería la detección de los objetos, pero ya la tendríamos. Como veis, aquí abajo pone que está cargando el modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es usar una segunda herramienta, una segunda alternativa que os voy a dejar, que es Vercel V0. Es esta plataforma de aquí, que también os estaré dejando el enlace aquí abajo en la descripción, y le vamos a meter exactamente el mismo prompt que le hemos metido a websim.ai. Así que vamos a meterle todo este prompt, le damos a Enter, y como veis en el panel derecho pues se pone a generar todo el código en HTML. Aquí podemos ir siguiendo el proceso. Vale, pues fijaos que nos ha desarrollado 251 líneas de código y ahora ya se ve que está ejecutando la aplicación, ya que nos está pidiendo permiso para usar nuestras cámaras. Así que le damos a permitir, le damos a Preview
Y aquí en principio pues no hace nada, no detecta nada, ni pone cargando modelo. Así que le voy a decir que no detecta los objetos. Vale, aquí vuelve a reescribir todo el código y como veis aquí arriba, pues nos está haciendo la V2, ¿vale? Antes habíamos hecho la V1 y aquí nos indica de que esta es la versión 2. Así que esperamos a que genere el código nuevamente. Vale, pues aquí ya tenemos la preview de la V2 y aquí ya sí que nos indica cargando modelo de detección. Así que fijaos, ahí ya nos lo está detectando, pero funciona peor que el modelo anterior generado por WebSim. No encuadra bien. Veis que no... Sí que lo coge, lo que es la persona y el control remoto, pero no hace bien el seguimiento. Así que, bueno, vamos a decírselo aquí para la V3 y ahora os muestro el resultado. Como veis también nos va poniendo los FPS a los que va haciendo el rastreo, el seguimiento. Y bueno, ahora vemos la V3, a ver qué ha salido. Bien, pues ahora ya tenemos aquí la V3 y ahora sí, veis que nos coge perfectamente, nos movemos y nos encuadra perfectamente, ¿vale? Aquí igual nos pone cell phone, o sea que funciona estupendamente. Bien, pues ahora simplemente lo que tendríamos que hacer sería darle a index.html y darle aquí al botón de descargar. Podemos llamarlo, por ejemplo, app detección de objetos. ¿Vale? Nos descargamos el mismo archivo, HTML. Y ahora vamos a ver cómo podemos subir esta aplicación a un servidor propio. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar Hostinger, que os estaré dejando un enlace aquí en la descripción también para que podáis crearos una cuenta si aún no la tenéis. Y en este caso tendréis que tener un dominio. Yo ya tengo el mío, el de mi empresa de consultoría, que es innoayconsulting.com. Así que si queremos generar un subdominio, pues únicamente lo que tendremos que hacer será darle a añadir sitio web y en mi caso elegiré la opción de sitio web PHP HTML vacío. ¿Por qué? Porque le vamos a subir un archivo HTML. Así que elegimos esta opción y aquí, como veis, pues nos dice que podemos usarlo, por ejemplo, para crear un subdominio. En este caso, pues podría ser app.innoayconsulting.com, ¿vale? Pues app.innoayconsulting.com. Entonces aquí nos pone que tenemos el subdominio gratuito. Le damos clic, le damos a próximo y ya se nos abriría aquí pues lo que sería el panel de configuración. Lo que vamos a hacer es darle a administrador de archivos y una vez aquí dentro le vamos a dar clic a la carpeta de public HTML. Vamos a borrar este archivo que viene por defecto, lo vamos a eliminar y vamos a subir el archivo, en este caso HTML, que hemos generado con cualquier aplicación, bien sea la de WebSim que hemos creado al principio o la segunda opción con Vercel V0. Así que podemos elegir la que queramos. Yo en mi caso estaré subiendo la de Vercel V0 y simplemente pues le podemos cambiar el nombre si queremos y decirle, por ejemplo, lo podemos llamar index.html. Bien, una cosa importante que se me ha olvidado deciros es que cuando renombréis el archivo es importante que le pongáis index.html porque si no, no os va a funcionar. Si ponéis app.html o lo que vosotros queráis, os va a aparecer un error 403, que significa pues que como que no tenéis acceso o que está prohibido o denegado. Así que tendréis que ponerle index.html y simplemente para visualizarlo pues nos metemos aquí y como veis se nos abre lo que sería la web alojado en nuestro propio servidor. Así que le damos a permitir y ya veis aquí cómo tenemos la aplicación que hemos creado. Aquí estaría cargando el modelo de detección y cuando termine de cargarse pues ya nos aparecerían los recuadros que hemos visto anteriormente.
Bien, y ahora os traigo otra opción para subirlo en este caso a una App Store o simplemente probarlo en vuestro teléfono móvil, que es Web, que en este caso es la herramienta de Web into App. Así que vamos a entrar aquí, también os dejaré el enlace en la descripción, le damos a Get Started y una vez que entramos aquí, pues simplemente nos va a pedir la URL donde está alojado pues esta aplicación, que en este caso es la que acabamos de crear, que sería app.innoiconsulting.com. ¿Vale? Le vamos a añadir previamente el HTTPS y aquí pues tendríamos que elegir un icono para la aplicación. En este caso pues vamos a buscar uno, podríamos poner por ejemplo una lupa y podríamos seleccionar por ejemplo este icono de aquí. ¿Vale? Pues una vez que nos hemos descargado el icono en PNG, lo subimos y ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la aplicación, en este caso será App Object Detection. En este caso el nombre de la compañía pues podría poner, por ejemplo, el de mi empresa, Innoai Consulting. Bien, pues una vez que le damos a Next, nos aparecen diferentes opciones, que sería la opción gratuita para publicar la aplicación en el sistema operativo de Android, o dedicado, que sería para Android y el sistema iOS de Apple. Así que, bueno, si lo queréis hacer para los dos sistemas operativos, pues tendría un coste asociado de $89, y en este caso, como lo vamos a hacer todo de manera gratuita, pues tendríamos que seleccionar la de Android. Así que le damos a Make App, le ponemos los datos para acceder, en este caso pues yo pondría los míos, ¿vale? Y una vez que nos hemos registrado ya en la plataforma, a mí se me había olvidado, pero bueno, os lo recuerda si no lo habéis hecho antes, pues le damos a Make App. Ahora ya empieza a procesar la aplicación y en cuestión de un minuto o menos, pues la tendríamos lista. Y aquí la tenemos, chicos. Simplemente vamos a descargárnosla y aquí tendríamos nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es descargarnos este archivo, le damos a Download Free, nos descargamos el zip y ahora lo que voy a hacer es subirlo a una carpeta de Google Drive para poder acceder desde el teléfono móvil. Así que ahora os enseño cuál es el archivo que a nosotros nos interesa. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta zip y vamos a extraer el archivo que a nosotros nos interesa. Vale, pues una vez entramos en la carpeta, vamos a seleccionar donde dice Android y aquí nos vamos a quedar con el archivo .apk, que será el que subiremos al Google Drive. Bien, pues seleccionamos el archivo, lo subimos. Recordad que es el archivo .apk, le damos a abrir y ahora accederemos con él desde el teléfono móvil y lo instalaremos. Bien, pues una vez que nos hemos descargado nuestro archivo en el teléfono móvil, el .apk, lo vamos a abrir y ahora nos va a advertir, pues bueno, de que tiene como cierta vulnerabilidad, pero vamos a aceptar los permisos porque lo hemos creado nosotros, así que no tiene ningún peligro. Le daríamos a instalar la aplicación y ahora, una vez que ha hecho el análisis de la aplicación, simplemente le daríamos a instalar. Ahora estaría haciendo el análisis de seguridad y le vamos a dar a abrir. Y como veis, aquí nos aparece la misma interfaz que nos aparecería en la web. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido hoy una nueva habilidad de cómo podéis poner en práctica vuestros proyectos personales o bien para algún cliente y cómo podéis crear una aplicación desde cero y después subirla a un servidor propio y poder hacer luego millones de cosas como monetizarla, crearle un login para que puedan acceder solo ciertos usuarios, añadir publicidad dentro de vuestra aplicación y un montón de etcéteras. Así que, dicho esto, si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me dejaseis un buen like, me pongáis en comentarios si ya habéis probado esta plataforma y nada, nos vemos en el próximo vídeo.